Bueno, entonces después de que evaluamos el riesgo, entonces hay un algoritmo que nos propone en el Colegio de Barcelona, las guías de Barcelona, con respecto a cómo abordar estas pacientes. Entonces, si tenemos bajo riesgo, paciente con bajo riesgo, o alto riesgo, pero por criterios clínicos, ¿cierto? No por criterios de cuello corto, entonces vamos a dejar a esta paciente en observación con reposo 2 a 3 horas bajo vigilancia. Se recomienda que a estas pacientes en esta observación, ¿cierto? Si tienen dinámica uterina, se les podría dar una dosis de 20 miligramos de nifedipino. Se evalúan a las 2 a 3 horas y se observa si la dinámica uterina se dio y la paciente no tiene cambios cervicales, entonces se da de alta con reposo relativo por 24 horas. En cambio, si la paciente no le cedió la dinámica uterina, pero aún persiste sin cambios cervicales, entonces vamos a observar la postura por otras 12 a 24 horas y miramos si la dinámica uterina cede y no tiene cambios cervicales, entonces alta con reposo relativo en 24 horas. Pero si después de esta observación de 12 a 24 horas la dinámica uterina no cede, pero persiste en cambios cervicales, esta paciente hay que hospitalizarla ya para continuar una observación. Entonces esta escala, pues esta diapositiva es simplemente para recordarles el índice de bicho. Eso pues no se va a aprender nada exactamente cuánto es cada puntaje, pero sí tener presente qué es lo que evalúa el índice de bicho. Para cuando vayamos a realizar el examen físico, el tacto vaginal, tengamos en cuenta qué es lo que vamos a evaluar. Entonces, como recomendación, recordar que 4 criterios cervicales, que son la dilatación, el borramiento, la consistencia y la posición del cuello, y un criterio fetal, que es la estación fetal de -3 a +2. Entonces ese es el índice de bicho. Entonces, con respecto al diagnóstico, entonces vamos a poder clasificar. Si tiene un falso trabajo de parto pretérmino, esa paciente no hay que hacerle absolutamente nada, ¿cierto? Para la casa. Si tenemos una amenaza de parto pretérmino, que es hasta el 80% de las pacientes que consultan urgencias, en teoría esas pacientes no se benefician del manejo ni con tocolíticos ni esteroides. Recordemos que estas pacientes de amenaza de parto pretérmino son las pacientes que pueden tener una dinámica uterina irregular y con unos cambios cervicales iniciales, ¿cierto? Entonces esas pacientes no se benefician de tocolíticos ni esteroides. Se podría realizar una cervicometría para descartar la posibilidad de parto pretérmino en los próximos 5 días, y las guías americanas y las guías de NICE recomiendan la realización de fibronectina, pero las NICE dicen que la fibronectina después de las 30 semanas no es útil. Sin embargo, pues nosotros en nuestro país no medimos de rutina la fibronectina fetal. En estas pacientes les realizamos la cervicometría y de acuerdo a los criterios de las guías de Barcelona definimos si es una cervicometría positiva o no de acuerdo a la gestación. La otro 20% de las pacientes son las pacientes que se presentan con un síndrome de parto pretérmino ya establecido, que recordemos que son las pacientes que tienen actividad uterina 4 a 6 por hora más cambios cervicales con un borramiento mayor al 50% y dilatación mayor a 3. Esas pacientes no se ameritan de ningún estudio adicional, esas pacientes no hay que hacerle cervicometría pues porque es que la clínica ya es muy clara, y en estas son las que vamos a dar todo el abordaje terapéutico con tocolíticos y esteroides. Entonces el tratamiento lo podemos dividir en tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico, antes se hablaba que el reposo, que las no relaciones sexuales y la adecuada hidratación podían prevenir el parto pretérmino, pero eso no se ha visto que tenga ninguna utilidad. Antes, al contrario, las dos primeras se puede llevar a un aumento de la trombosis venosa profunda, a un aumento de la mineralización ósea, desacondicionamiento físico, problemas familiares, ¿cierto? Y pérdida de empleo en pacientes pues, que la sometamos a incapacidades prolongadas. Ya con respecto al tratamiento farmacológico, entonces vamos a tener 4 pilares. Están los tocolíticos, esteroides, sulfato de magnesio y antibióticos. Ya vamos a mencionar cuáles son las indicaciones de cada uno y cuáles pues, los beneficios, ¿cierto? Recordar siempre que si estamos en una institución que no cuente con los adecuados recursos, lo principal es iniciar un proceso de remisión lo más rápido posible, donde se pueda garantizar una atención materna y neonatal, ¿cierto? Una UCI neonatal adecuada. Entonces, con respecto a los tocolíticos, tener presente que hasta el 30% de esas pacientes van a resolver espontáneamente y 50% de las hospitalizadas en realidad van a dar a luz a un bebé a término. O sea que pues es importante tener esto presente en el abordaje de estas pacientes. Ya entonces, los tocolíticos tenemos que tener en cuenta cuáles son las contraindicaciones
para esto. Recordar que la muerte fetal, pues no hay ninguna indicación de artocolíticos, anomalías fetales letales, pacientes con preeclampsia severa o eclampsia no se deben dar artocolíticos, sangrados vaginales más inestabilidad hemodinámica, pacientes con coriamionitis, ruptura prematura de membranas celulares, lo pongo en asterisco porque como vamos a ver ahorita puede tener ciertas indicaciones, estado fetal no tranquilizador, no se debe dar artocolíticos, y ya pues si la paciente tiene alguna contraindicación específica para alguno de los medicamentos. Entonces ese uso de tocolíticos solo se debe dar en mujeres en los cuales se beneficien de un retraso, ¿cierto?, de 48 horas del parto para poder recibir, por ejemplo, los esteroides o el sulfato de magnesio. Antes de la viabilidad, o sea, antes de las 24 semanas, el uso de tocolíticos es muy controvertido. Entonces, el objetivo principal es prolongar a corto plazo el embarazo por 48 horas para poder permitir la acción de los corticosteroides y el sulfato de magnesio. Entonces se da de dar entre las 24 y las 34 semanas y también, ¿cierto? Puede ser útil en pacientes para transporte a una institución de tercer nivel de complejidad. Con respecto a la terapia de mantenimiento con tocolíticos, no hay ninguna indicación de darla, ¿cierto? Los tocolíticos dan por 48 horas, no hay ninguna indicación de dar tocolíticos por más de este tiempo. Entonces, le voy a mencionar los 4 principales que tenemos. Nifedipino, la dosis que se recomienda es 20 miligramos cada 20 minutos por 1 hora y luego se continúa con 10 a 20 miligramos cada 6 a 8 horas. Tener en cuenta los efectos adversos que son la hipotensión y la cefalea y las contraindicaciones para la paciente que presente con una hipotensión o una insuficiencia aórtica. Recordar que la presentación que se le debe dar es la presentación que es de 10 miligramos, que es la de acción rápida. La de 30 miligramos es una presentación de liberación prolongada, entonces no se recomienda porque es un evento agudo. La indometacina, entonces, viene en esta presentación, cápsulas de 25 miligramos, se dan 100 miligramos oral o rectal y se continúa con 25 miligramos cada 4 o 6 horas. Efectos adversos, todos los efectos adversos y contraindicaciones que puedan tener los AINES, porque pues como recordar, la indometacina pues es un AINE. Con respecto a la terbutalina, entonces la dosis es 0.25 miligramos subcutáneos cada 30 minutos por 4 dosis, ¿cierto? Por las primeras 2 horas, y luego se considera con 0.25 miligramos cada 4 horas. O se puede dar una infusión continua de 2.5 a 5 microgramos minuto, con aumentos de 2.5 microgramos cada 30 minutos hasta un máximo de 25 microgramos minuto. Los efectos adversos: taquicardia materna y fetal, hipotensión, edema pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria agudo, hipocalemia, hiperglicemia. Y las contraindicaciones, entonces, enfermedad cardíaca materna sensible a la taquicardia y la diabetes mellitus no controlada. Y ya el sulfato de magnesio, pues no es la elección, pero se ha visto que puede tener cierto efecto tocolítico, ¿cierto? Eso está muy debatido, muchos estudios dicen que no, pero las guías americanas dicen que se podría utilizar, siempre y cuando uno debe tener en cuenta, pues, como los riesgos de usarlo como tocolítico, ¿cierto? No es la primera línea y no se recomienda como primera línea, pero lo que se dice es que si usted empezó a dar sulfato de magnesio como neuroprotector, si usted ve algún efecto tocolítico, pues ahí tiene los dos beneficios. Contraindicaciones en todas las pacientes con miastenia gravis, es una contraindicación para el uso del sulfato, y la dosis es la misma que se da para neuroprotección, una dosis de carga de 4 a 6 gramos intravenoso en bolo, y se continúa con 1 a 2 gramos por hora. Con respecto a los corticosteroides prenatales, entonces está indicado en todas las mujeres entre las 24 y las 34 semanas con un riesgo de parto en los siguientes 7 días. Eso es muy importante, pues que no se le debe ir dando esteroides a todas las pacientes, sino tiene ese riesgo de parto en los siguientes 7 días. Se podría considerar antes de las 24 semanas, siempre y cuando explicando a la mamá los riesgos y beneficios y pues el pronóstico neonatal. Se puede considerar un curso único entre las 34 y 36 más 6 semanas en pacientes que no se haya usado previamente el medicamento, y se puede repetir en pacientes que tengan menos de 34 semanas, que tengan un riesgo inminente de parto pretérmino y que la dosis previa, o sea, si ya le había dado un curso previo, la dosis previa ha sido hace más de 7 a 14 días.
En esas pacientes en las que se repite el curso es exactamente la misma dosis, que es betametasona o dexametasona. Si es betametasona, 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis, y si es dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Lo que se ha visto de los beneficios entonces es que van a mejorar la dificultad respiratoria, la hemorragia intracraneal, la enterocolitis necrotizante y la muerte. Por eso es que no se debe hablar de maduración pulmonar, sino de maduración fetal, ¿cierto? Porque los beneficios del uso de esteroides es no solo a nivel respiratorio. Y ya con el sulfato de magnesio, como neuroprotector, entonces lo que se ha visto es que va a reducir la parálisis cerebral, ¿cierto? Sea ante la inminencia de parto pretérmino en las próximas 6 horas o parto programado, ¿cierto? Por ejemplo, una paciente que vaya a terminar el embarazo en las siguientes 24 horas. El periodo pues, que se debe dar es ojalá 4 horas, pero cualquier dosis que alcance a recibir la mamá puede tener algún beneficio, y máximo por 24 horas. Es decir, si usted se lo inició porque la paciente tiene un síndrome de parto pretérmino y en las siguientes 24 horas no tuvo todavía el bebé, no se le debe continuar, solo por máximo 24 horas. Y la dosis, como les mencioné ahorita, lo que se hace es que se diluyen 5 ampollas en 500 cc de solución salina, se da la mitad en los primeros 20 minutos y se continúa 55 a 110 cc por hora. Esto simplemente para recordar los niveles que lo pueden guiar a uno con respecto a los niveles de sulfato de magnesio. 5 a 9 miligramos por decilitro es el rango terapéutico. Pacientes que ya no tengan reflejo patelar estaríamos entre mayores a 9 miligramos por decilitro. Pacientes con parálisis respiratoria estaríamos con niveles mayores a 12 miligramos por decilitro. Y pacientes ya en paro cardíaco estaríamos con niveles mayores a 30 miligramos por decilitro. Con respecto a los antibióticos, se habla que serían útiles por una teoría de la infección y la inflamación, que podrían prolongar el embarazo, mejorar el síndrome de dificultad respiratoria y la sepsis neonatal, pero en pacientes con parto pretérmino no se ha visto ningún beneficio del uso de antibióticos. Pero hay que tener en cuenta las pacientes que se benefician del uso de profilaxis para estreptococo del grupo B. Entonces esas pacientes son las pacientes que tengan un cultivo positivo, un bebé anterior afectado por una infección por estreptococo, pacientes que tengan una bacteriuria por estreptococo, o que no tengan cultivo y tengan una ruptura mayor a 18 horas, un trabajo de parto pretérmino sin el cultivo o con cultivo positivo, o que desarrollen fiebre intraparto. Los medicamentos que tenemos, entonces penicilina, ampicilina, principalmente de primera línea. Entonces la penicilina se dan 5 millones inicial y se continúa con 2.5 millones cada 4 horas. Y la ampicilina se dan 2 gramos inicial y se continúa 1 gramo cada 4 horas. Se da alergia a la penicilina, entonces hablamos del riesgo de anafilaxia. Si el riesgo es bajo, se hace vasolina 2 gramos iniciales y se continúa con 1 gramo cada 8 horas. Pero si ese riesgo es alto de anafilaxia, entonces se da clindamicina 900 miligramos cada 8 horas. Si estamos en un escenario de una resistencia a la clindamicina porque tenemos el cultivo, o que no tenemos la susceptibilidad disponible del estreptococo a la clindamicina, teoría se debería dar vancomicina 1 gramo cada 12 horas. Los paraclínicos a dositar en estas pacientes, entonces, si los vamos a hospitalizar, sería reactantes de fase aguda, una ecografía obstétrica, un cultivo recto vaginal, urocultivo, prótesis vaginal y amniocentesis diagnóstica. Se las digo con asterisco porque el prótesis vaginal está indicado en pacientes que tengan sintomatología de infección, y la amniocentesis está indicado en pacientes menores a 32 semanas que no tengan una causa clara de que esté desencadenando la amenaza de parto pretérmino. Se podría considerar alta hospitalaria, entonces, pacientes después de 24 a 48 horas sin actividad uterina, sin progresión de cambios cervicales, que se garantice un bienestar materno y fetal, que ya se hayan descartado los procesos desencadenantes, que se le pueda realizar un seguimiento por alto riesgo obstétrico y garantizarle una cita en una semana por alto riesgo obstétrico. Entonces, un esquema de resumen: paciente con síndrome de parto pretérmino, evaluamos la edad gestacional, menor a 24 semanas se da un manejo expectante, entre las 24 y 34 semanas se hospitalizan, se dan esteroides citocolíticos, y mayor a 34 semanas es un manejo expectante, no se debe hacer nada a menos que tenga alguna indicación de terminar el embarazo.
Y recordar pues que se pueden dar esteroides entre las 34 y 36 más 6 semanas.